Capítulo 3. Rechazando el llamado y aceptando las consecuencias, parte 2. En una de las tantas cavernas dentro de la mina abandonada, el Wittefang estaba almacenando las baterías de auto que le habían quitado a su prisionero. Sabine observaba desde la entrada, con la mirada fija, mientras sus leales soldados cumplían la tarea que les había asignado. Esas baterías estaban destinadas a mantener con vida al rehén, y ahora se usaban como moneda de cambio contra él. Si todo salía de acuerdo a su plan, el joven Schnee demostraría su impresionante inteligencia, y tanto Bryolak como él ganarían un valioso recurso en la lucha por el control del Wittefang. Eso, claro, si las palabras de su misterioso benefactor sobre el Schnee resultaban ser ciertas. «Señor, ¿de verdad cree que este plan es sensato?», preguntó uno de sus hombres. Sabine no podía culparlo por sus dudas. El fauno serpiente miró al que había hablado y respondió: «Sí. Este es el mejor curso de acción. En su opinión, era lo más eficiente. Si Bryolak hubiera tomado la iniciativa, habría usado ese plan como una forma de obligar al joven Schnee a cooperar con ellos. Pero ¿qué garantía había de que cumpliera con cualquier exigencia que le hicieran? Por lo que Sabine sabía, tal vez les había tocado el de menor inteligencia de la familia, solo superado por el padre del chico, un hombre tan rudo como obtuso. Y dudo mucho que los elogios de un hombre al que jamás hemos visto en persona prueben algo», pensó con desdén, recordando las palabras de Mr. X sobre los supuestos dones del muchacho. Lo último que haría sería aceptar a ciegas la vaga opinión de un desconocido como verdad absoluta. Su plan, si tenía éxito, probaría tanto la inteligencia como la habilidad del chico. A diferencia de Bryolak, Sabine no quería forzarlo a cooperar mediante el miedo, sino manipulándolo. Si había un rasgo que Whitley Schnee compartía con su padre, ese probablemente era el orgullo, y Sabine planeaba explotarlo al máximo. Al emitir aquel ultimátum, había desafiado directamente el orgullo del Schnee como supuesto innovador. El muchacho, sin duda, querría seguir viviendo, pero no iba a permitir que se menospreciara su intelecto. Lo que no le había dicho era que planeaba devolver las baterías de todas formas. ¿De qué servía tener un rehén, si éste moría? Además, estaba el hecho de que Mr. X se encargaría personalmente de borrarlos del mapa si el chico llegaba a morir. Claro que no dejaría que eso sucediera. Fuera como fuera, el Schnee iba a vivir por ahora. Si, después de ese pequeño reto, el chico se mostraba poco cooperativo, entonces entraría en juego su plan de respaldo. Ese era, por cierto, el favorito de Bryolak. Aún así, no pudo evitar preguntarse: ¿qué hará Jinsen? Si el doctor era el mismo hombre que él y Bryolak habían conocido años atrás, entonces sin duda ya estaría intentando ayudar al chico. Se preguntaba si Schnee conocía la verdad sobre Jinsen. Tendría que esperar para averiguarlo. ¿Qué se supone que debo hacer?, se preguntaba hoy Jinsen, mientras observaba a su nuevo paciente garabatear frenéticamente en el escritorio que había ocupado. Al principio, se había preocupado cuando el chico comenzó a retorcerse en sueños. Parecía estar sufriendo la peor de las pesadillas, una que exprimía su psique traumatizada y sus inseguridades. Había trabajado con suficientes niños como para reconocer los síntomas del estrés postraumático. Pero no tenía la menor idea de cómo ayudar con un daño psicológico. A lo largo de su carrera como médico, había tratado a personas con las peores heridas físicas. Había atendido a quienes habían perdido un brazo, una pierna o una mano. Nombra cualquier parte del cuerpo humano, y probablemente él ya la había reemplazado alguna vez. Pero la compleja máquina que es la mente humana, esa era otra historia. Reemplazar miembros era una cosa, reparar la mente de alguien era otra muy distinta. Ese trabajo solía hacerlo su esposa, Cho. La extrañaba. Extrañaba a sus hijos. «No llores. Los volverás a ver», se recordó, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. Tenía un paciente que atender, uno que necesitaba toda su atención. Aquel chico acababa de pasar por una experiencia traumática, y necesitaba ayuda para no lastimarse más. Pero cuando Whitley Schnee despertó, con la mirada de un poseso, Jinsen quedó sorprendido por lo que hizo.
Lo primero que pidió fue papel, mucho papel, y lápices, de preferencia del número 2. Por suerte, Jensen tenía esos materiales de sobra, pues los usaba para llevar inventarios, así como para registrar síntomas y recuperaciones de los pacientes a los que había operado. El muchacho arrebató los papeles y lápices con una rapidez casi maníaca, y se retiró a una mesa cercana, donde empezó a escribir sin descanso lo que fuera que necesitara dejar plasmado. El doctor no sabía qué lo impulsaba a hacerlo, pero supuso que era una forma de terapia. Como solía decirle su esposa, cada persona reaccionaba al trauma a su manera. Algunos se guardaban las emociones, otros se enfocaban en resolver el problema, y unos pocos intentaban ignorar su situación distrayéndose en una tarea. Whitley Schnee, al parecer, era de los primeros. Claro que también estaba el detalle de que solo le habían dado 3 días de vida, y tenía aún menos tiempo para resolver el problema. Jensen dudaba que Sabine lo dejara morir. Conocía lo suficiente al fauno como para saber que no sería tan descuidado como para perder a su única ficha de negociación. A pesar de su curiosidad por la frenética sesión de escritura del chico, Jensen no iba a interrumpirlo a menos que fuera absolutamente necesario. Además, estaba seguro de que al muchacho no le gustaría que un adulto se entrometiera en sus planes. Tenía demasiados años de paternidad como para no saberlo. Por ahora, Jensen decidió dejar al chico a lo suyo, hasta que llegara el momento en que pudiera acercarse sin miedo de empeorar su ya de por sí pésimo humor. Las siguientes horas pasaron mientras el doctor seguía con sus rutinas. Mientras el muchacho continuaba escribiendo sin descanso sobre las hojas, Jensen se mantuvo ocupado con su día a día. Revisó sus provisiones, tanto médicas como personales, y después atendió a otro de los pacientes que habían traído. Sin duda, ese pobre desgraciado había sido víctima de la furia del Minotauro. Viviría, sí, pero no podría respirar bien por la nariz en un tiempo, ni sostener nada con la mano izquierda. Bjork realmente le había dejado marcas. Después de revisar a su paciente, el doctor se dispuso a preparar la cena. De acuerdo con sus cálculos, ya se acercaba la hora de dormir, y él prefería descansar después de un bocado, al menos tan nutritivo como lo permitieran los escasos ingredientes a su alcance. Los soldados del Wittefang se alimentaban casi exclusivamente de proteína, con una ingesta moderada de vegetales. Jensen no era un fanático del ejercicio, pero hasta él entendía los beneficios de una dieta balanceada. Como la organización había descuidado el reabastecimiento de su improvisada despensa y refrigerador, no le quedó otra que hervir el gran saco de arroz que había estado guardando para emergencias. Sabía que sería insípido y sin gracia, pero comida era comida. Preparó el fuego, la olla, llenó de agua y la dejó hervir varios minutos. Una vez que las burbujas y el vapor comenzaron a levantarse, vertió el arroz. Mientras lo removía, echaba discretas miradas a su joven paciente, esperando a ver si se uniría a la cena. Pero si Whitley Schnee se había dado cuenta, no lo demostró. Seguía completamente absorto en los papeles, que ya había organizado en pilas, seguramente según su grado de utilidad. Había además varias hojas arrugadas desperdigadas por el suelo, alrededor de la silla. El chico debía haber cometido algunos errores en lo que estuviera trabajando. Cuando el arroz estuvo listo, Jensen fue a su desvencijada alacena, sacó un tazón, una cuchara y un cucharón. Sirvió parte del arroz en el tazón y lo colocó sobre una pequeña charola metálica junto al fuego ya apagado. No pensaba sostener un cuenco de cerámica en las manos. Con la cena lista, se retiró a su cama y se sentó, con la charola en el regazo y la cuchara en mano. El vapor se elevaba del arroz. Jensen lo olió y, para su disgusto, comprobó lo que ya esperaba. Insípido y sin olor, exactamente como sabría. Ojalá hubiera tenido mantequilla o un huevo para darle algo de sabor. Pero el Wittefang no le concedía esos lujos. Ellos preferían reservar la mejor comida para sí mismos en lugar de compartirla con los prisioneros. Una razón más para odiarlos, pensó con desprecio. Y luego añadió, como si pudiera odiarlos más de lo que ya lo hago. Sumergió la cuchara en el arroz, removiendo el agua espumosa que aún quedaba en el cuenco.
Llevó la primera porción a la boca y, tal como imaginaba, el arroz sabía tan insípido como parecía. Aún así, comida era comida. Continuó cenando, sin apartar la vista del joven traumatizado que seguía escribiendo como poseído en el escritorio cercano. Fue hasta su tercera y última ración que la paciencia del doctor se agotó. No podía, en conciencia, irse a dormir mientras aquel muchacho permanecía despierto y turbado. Se levantó de su camastro y se acercó con pasos lentos y cuidadosos, procurando no sobresaltarlo. Al llegar, se inclinó para mirar por encima de su hombro, y para su sorpresa, vio que el chico estaba escribiendo una fórmula. Y no cualquier fórmula. Por la cantidad de hojas ya usadas y lo complejo de los símbolos, era un cálculo de lo más complicado. Jensen no era físico teórico, pero reconocía una ecuación energética avanzada. No tenía idea de qué impulsaba al chico a trabajar en eso, pero lo estaba haciendo en serio. ¿Sabes? Se considera de mala educación espiar a alguien mientras trabaja, dijo Whitley, sin voltear, y luego añadió con ironía: también es sospechoso. Así que mejor deja de hacerlo y pregunta lo que quieras como una persona normal. Jensen se recompuso y preguntó: ¿qué estás haciendo, entonces? Y añadió con un deje sarcástico: lo pregunto como una persona normal. Si al muchacho le incomodaron las palabras imitadas, no lo mostró. Se limitó a explicar: estoy resolviendo una fórmula compleja. Una que servirá de base para un dispositivo que creo que sé que me salvará la vida. Intrigado, Jensen preguntó: ¿y cómo exactamente va a salvarte la vida ese dispositivo? Whitley giró en su silla para enfrentarlo. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño, preocuparon al doctor, pero la intensidad de su mirada era innegable. Entonces preguntó con seriedad: ¿alguna vez has oído hablar del reactor ARC? Jensen parpadeó sorprendido. Claro que lo conocía. Cualquiera que hubiera vivido durante el apogeo de Tony Stark había oído hablar de él. Conocido como su obra inconclusa, la mejor invención que nunca se hizo, el reactor ARC estaba destinado a ser una fuente de energía alternativa al DOST. Pero el proyecto murió con la genial inventora, que pasó las últimas décadas de su vida intentando perfeccionarlo. Al parecer, su nieto estaba empeñado en terminar lo que ella empezó. Sí, lo he escuchado. Solo me pregunto cómo es que eso va a salvarte la vida, respondió sinceramente. Planeo usarlo para reemplazar esto. Whitley señaló el electroimán incrustado en su pecho y luego los papeles. Pero primero necesito resolver esto. Jensen miró las ecuaciones y preguntó: ¿y qué es exactamente? Una fórmula en la que he estado trabajando. Mi abuela ya había resuelto cómo funcionaría el reactor, explicó. Lo que yo intento descubrir es cómo hacerlo más pequeño. La ceja gris del doctor se arqueó. ¿Qué tan pequeño, exactamente? Whitley sonrió con un dejo de orgullo. Lo suficientemente pequeño para caber en el hueco de mi pecho. Esa sonrisa bastó para que Jensen entendiera que el muchacho estaba muy cerca de resolver la ecuación. Lo suficiente como para tomarse el tiempo de explicárselo a un viejo entrometido que lo había interrumpido. No sabía si el chico era confiado o arrogante, pero sí estaba seguro de que sabía lo que hacía. El doctor habló. Está bien, lo admito, esto podría funcionar. Va a funcionar. Lo interrumpió Whitley. Jensen gruñó, molesto por la interrupción, y corrigió. Bien, va a funcionar. Pero dime, ¿cómo piensas construir un reactor en miniatura? Ese fauno raro dijo que me darán los materiales necesarios. El verdadero reto es averiguar exactamente qué necesito para armarlo. Jensen parpadeó ante su elección de palabras. ¿Reto? ¿Acaso el chico no comprendía la realidad de su situación? Estaba atrapado en una cueva, con metralla acercándose poco a poco a su corazón, y lo único que lo mantenía con vida era un electroimán improvisado. Y lo que más le preocupaba era el desafío de construir algo tan complejo. Aunque, pensándolo bien, ese desafío era su única oportunidad real de aumentar sus probabilidades de sobrevivir. Jensen lo comprendió, pero aún así se preguntaba si el joven tenía claras sus prioridades. No parecía demasiado preocupado por su muerte inminente.
Eso sí es preocupante, reflexionó el doctor. Puede que él no fuera psiquiatra como su esposa, pero sin duda iba a ayudar al chico a enfrentarse a sus problemas. Al fin y al cabo, había hecho un juramento para serlo. ¿Y ya casi terminas?, preguntó. Estaba nada, respondió Whitley, pellizcando el pulgar y el índice juntos para ilustrar lo cerca que estaba. Luego añadió de manera algo grosera. Así que, si pudieras regresar a tu cama, sería genial. Hizo un gesto con la mano, intentando ahuyentar al doctor. Jensen entendió la indirecta y se retiró. Regresó a su camastro, se recostó y cerró los ojos. Mientras el sonido del lápiz rasgando el papel llenaba sus oídos, acompañado de los ocasionales murmullos satisfechos y los quejidos de frustración de aquel molesto Schnee, no pudo evitar suspirar con exasperación. Adolescente siempre igual, sin importar la familia, murmuró. En minutos, se quedó dormido y durmió toda la noche. Whitley Schnee, en cambio, no. Está bien, voy a necesitar un soplete de plasma aquí. Cuando Jensen despertó, pensó que su día comenzaría como cualquier otro. Pero al abrir los ojos, se sorprendió al ver a miembros del WTF entrando y transportando cajas de cartón y contenedores metálicos. La mayoría ya estaban abiertas, con su contenido esparcido por la habitación para organizarlo más tarde. En el centro de todo estaba Whitley Schnee, dirigiendo el movimiento, dando órdenes a los faunos mientras estos se movían. Escuchó al chico gritar. No pongas el soplete cerca del Fire Dust. Intentas hacernos volar a todos. Jensen miró a la izquierda y vio al faunus responsable, quien rápidamente retiró el soplete de la mesa donde descansaban varios contenedores de Dust, todos etiquetados como Fire. Levantándose de su camastro, el doctor se abrió paso entre la fila de faunus, decidido a llegar a su paciente. Como una hoja llevada por el viento, Jensen siguió el camino trazado, sorteando obstáculos con cuidado. No era fácil, ya que los faunus se movían sin un patrón fijo. Tras un minuto atravesando aquel intrincado laberinto de cuerpos, finalmente llegó al joven. Whitley lo vio y lo saludó cálidamente. Buenos días. Ignorando el saludo, Jensen preguntó. ¿Qué es todo esto? El chico esbozó una pequeña sonrisa. Sabin dijo que me proveería materiales. Bueno, eso es lo que está haciendo ahora mismo. Se escuchó el golpe de un contenedor de metal contra la roca. Whitley gritó. Oye, cuidado con eso. Lo que hay en esa caja vale más que la ropa que llevas puesta. Volvió su atención a Jensen. Acepté su oferta y han estado entregando lo que necesito desde temprano esta mañana. ¿Así que eso significa que ya resolviste tu pequeña ecuación?, preguntó el doctor. El chico sonrió con confianza. Eso y más. Sacó un papel doblado de su bolsillo y se lo entregó a Jensen. El doctor desplegó la hoja y vio los diseños de un dispositivo que se parecía a su electroimán, pero mucho más estilizado y refinado. En su opinión, parecía un marcapasos diseñado por un ingeniero automotriz. No encontraba palabras para describir lo impresionado que estaba con el joven. Pero sí le surgió una pregunta. ¿Dormiste algo anoche, como te sugerí?, preguntó al adolescente. Whitley respondió rápidamente. Sí, claro que sí. ¿Por qué no habría de hacerlo? Sí, definitivamente no había dormido. Jensen lo notó preocupado. Esto podría convertirse en un problema si no lo manejaba a tiempo. Pero ahora, su principal preocupación era asegurar la supervivencia del chico. Entonces dijo. Está bien, ya veo por dónde va esto. ¿Qué necesitas que haga? ¿Vas a ayudarme a construir esto?, dijo el chico, sin dejar lugar a negociación. Jensen ayudaría de todos modos. Ajustándose los anteojos, el doctor preguntó. Bien, ¿por dónde empezamos primero? Parece que tu plan está funcionando, viejo amigo. Bien hecho. Si Sabin apreciaba el cumplido, no lo demostró. Como Bayolak había aprendido desde que conoció al hombre, tenía un rostro imperturbable. Sabía apreciar la compostura fría de los faunus, útil en más ocasiones de las que podía contar, especialmente ahora, dada la situación con el chico Schnee. Sabin respondió con calma.
Gracias. Pero guarda los elogios para cuando el chico termine su tarea. ¿Y estás seguro de que lo hará? ¿Que realmente puede construir esa cosa?, preguntó Briolac, olvidando el término del dispositivo que Whitley estaba fabricando. Si es tan inteligente como dijo el señor X, entonces sí, aseguró Sabine. Hablando de él, hemos recibido nuevas instrucciones de su parte. Briolac suspiró. Desde ayer, no. No sé exactamente qué está haciendo ahora, pero el señor X probablemente esté pensando en una mejor opción. Cuando la encuentre podría tardar semanas. A pesar del impulso de su grupo en operaciones sucesivas, aún estaban lejos de su verdadero objetivo, uno que solo el señor X podía ayudarles a alcanzar. Sin embargo, su relación con el misterioso benefactor dependía de que también manejaran el desastre en el que se habían metido. Claro, un desastre que solo empeoraría si Whitley seguía siendo poco cooperativo. Briolac agradecía que Sabine tuviera un plan de respaldo. Si era honesto consigo mismo, le gustaba más ese plan que el actual. Ojalá lo hubieran usado desde el inicio. Tras traer y abrir los últimos contenedores, Whitley se puso a trabajar de inmediato. Sentado en una mesa, con Jensen de pie a su lado, Whitley comenzó a desarmar un misil 3M, el mismo modelo que le había dañado el corazón. Qué irónico era que el instrumento de su condena se convirtiera en su salvación. Con un destornillador, el genio adolescente retiró rápidamente los tornillos que mantenían la punta del misil conectada al cuerpo. Tan pronto como quitó el último tornillo, separó la pieza semicircular del cuerpo. Agradeció que el misil no hubiera sido activado, de lo contrario quitar la punta lo habría matado. Esto será definitivamente más rápido que la metralla en mi pecho, pensó Whitley con un dejo oscuro. Con su mano derecha, alcanzó dentro del tubo metálico, que ahora ya no representaba peligro, y sacó su carga. Luego lo dejó a un lado, sin necesitarlo más. Observando el intrincado mecanismo frente a él, buscó la pieza exacta que necesitaba para su más reciente invento. Al encontrarla, tomó una llave inglesa y tiró de ella. En cuestión de segundos, extrajo una pieza de metal que Jensen no pudo identificar, la cual sostuvo bajo la lámpara. Luego separó una pequeña y delgada tira de metal de la pieza y se la mostró al doctor. ¿Ves esto?, explicó a Jensen. Eso es paladio, 0,15 gramos. Necesitamos 1,6 gramos para lo que estamos construyendo, así que ponte a ayudar con las otras 11. Jensen, a pesar de sus dudas, acató la indicación. Fue al alijo de misiles, sacó 2 y le entregó uno a Whitley, mientras él tomaba el otro. En cuestión de minutos, tenían más paladio. El proceso continuó por 1 hora hasta que finalmente reunieron la cantidad necesaria. Bien, ahora vamos a fundir esto. Tú te encargas de esa parte. Yo preparo el molde. El adolescente se puso a crear el molde, asegurándose de que diera forma al paladio fundido en un anillo delgado, tan ancho como la palma de su mano. Jensen tomó las tiras de metal y las colocó en una pequeña olla de barro. Poniéndola sobre el horno abierto que habían improvisado, esperó a que el metal alcanzara su punto de fusión. En 1 hora, el fino metal comenzó a derretirse, listo para verterse en el molde que Whitley había preparado. Con una pinza, Jensen tomó la olla y la movió cuidadosamente hacia el chico, quien había colocado el molde sobre la mesa. Ten cuidado. No querrás quemar un agujero en la mesa, advirtió Whitley. Jensen sonrió mientras vertía el contenido de la olla en el molde. Tranquilo, tengo las manos firmes. ¿Cómo crees que sigues vivo? Una vez que todo el paladio fundido estuvo en el molde, dejaron que el metal se enfriara. Tras 1 hora, el metal estaba listo, y lo liberaron del molde. Tras inspeccionar el anillo recién formado y no encontrar imperfecciones, Whitley lo llevó a la mesa donde había instalado su estación de trabajo. Se complació al ver que cumplía exactamente con las medidas que había planeado. Ahora tenía la base de su nuevo reactor. Solo faltaba construir el resto del dispositivo, lo que sabía le tomaría bastante tiempo.
Usando las piezas recuperadas de los misiles desarmados, junto con algunos restos que consideró útiles, Whitley comenzó a ensamblar los componentes que formarían la estructura interna de la reacción. Durante varias horas, ensambló lentamente cada parte. Se tomó su tiempo con cada componente, revisando meticulosamente cada mecanismo antes de conectarlo al marco principal. No podía permitirse errores. El reactor en miniatura debía ser ensamblado exactamente según las especificaciones del plano. Él era la única persona en quien podía confiar para hacerlo correctamente. Mientras trabajaba, el joven genio no percibió el paso del tiempo. Los segundos se convirtieron en minutos y luego en horas, desde la tarde hasta bien entrada la noche. Sin embargo, no lo notó en absoluto. Pero el paso del tiempo no fue lo único que Whitley no percibió. Mientras trabajaba, no se dio cuenta de que Jensen lo había estado observando. Durante todo el proceso, el doctor tomó notas sobre el comportamiento del joven. Suficiente decir que no le gustaba lo que había visto hasta ahora. Lo que había notado era preocupante. Whitley Schnee, mientras construía su invento, mostraba hábitos alarmantes. El chico había descuidado su sueño desde la tarde de ayer, y probablemente ni siquiera se había tomado un descanso. También ignoraba la comida, habiendo pasado de desayunar, almorzar y hasta ahora cenar, en favor de trabajar en el reactor. Parecía que había decidido enfocar mente y cuerpo únicamente en completar esta tarea, sin importarle los efectos negativos que esto pudiera tener en su salud. ¿Sabe siquiera qué hora es?, se preguntó Jensen al revisar su reloj. Ya casi son las 9. No sabía si el chico sufría de síndrome postraumático, pero estaba claro, incluso para él, que Whitley estaba atravesando algún tipo de tormento psicológico. Si lo hubiera conocido antes de la cirugía, probablemente habría pensado que se trataba de un adolescente perfeccionista y obsesionado con el trabajo. Pero ahora sabía mejor. Antes de sentarse a escribir esas ecuaciones, Whitley había pasado por una pesadilla horrenda, una que casi lo hace llorar y aferrarse a su pecho, como si intentara arrancarse el imán. Esto probablemente sea su manera de mantener algo de orden en su vida recientemente alterada, pensó Jensen, horrorizado ante la idea de que el chico pudiera arrancarse el electroimán por accidente. Si no se hace algo ahora, su descuido de la propia salud lo matará mucho antes que la metralla. Se acercó al chico con cautela y le tocó el hombro. Whitley detuvo inmediatamente su trabajo y se subió las gafas de soldar a la frente. El doctor casi se retracta ante la vista de sus ojos. Estaban cansados, con bolsas, y su azul había perdido todo brillo. Incluso parecían inyectados en sangre. ¿Qué pasa?, preguntó Whitley, bostezando. Eso confirma mis sospechas, pensó Jensen preocupado. Luego dijo al joven genio agotado: has trabajado demasiado. Yo me encargaré del resto, ve a descansar. No puedo dormir, el trabajo es demasiado importante. Tengo que terminar esto, respondió el chico, más exhausto de lo que pretendía. Necesitas descansar, insistió Jensen, quitándole las gafas de soldar. Whitley intentó recuperarlas. Estaba demasiado cansado. En cambio, lo miró con disgusto y gruñó: devuélvemelas. No, dijo Jensen con firmeza. Necesitas dormir. Whitley se puso de pie, intentando sostener la mirada del doctor. No pudo, por dos razones. Primero, Jensen le llevaba varios centímetros de altura. Segundo, sentía que algo se revolvía en su estómago, y no podía contenerlo. Casi de rodillas, vomitó sobre el frío suelo rocoso, provocando gran vergüenza. Whitley jadeó y respiró profundo varias veces para calmar su corazón. Miró a Jensen, que lo observaba con expresión preocupada. Por alguna razón, odiaba esa mirada. No entendía por qué, pero no soportaba esa compasión. Por un instante, imaginó a su padre en lugar del doctor, mirándolo mientras sufría bajo la presión. Sabía lo que su padre diría: un Schnee no muestra debilidad. Entonces dime, ¿por qué estás de rodillas, vomitando tu orgullo? Entre los labios manchados de vómito, el chico apretó los dientes. No soy débil. Jensen arqueó una ceja. Perdón, ¿qué dijiste?
El joven se limpió los labios con la manga y dijo con voz agotada. Nada, no dije nada. No necesito dormir, necesito terminar esto. Y lo harás, pero no hoy, replicó Jinsen. Whitley rodó los ojos y respondió. Sí, hoy lo haré. Ahora devuélveme eso. La paciencia del doctor, normalmente infinita, estaba llegando a su límite con este chico. No era ajeno a lidiar con adolescentes problemáticos. Tenía casi 20 años de experiencia. Pero este era un caso especial. Por alguna razón universal incomprensible, de todas las personas a las que tenía que ayudar, le había tocado un adolescente superinteligente con un carácter obstinado tan amplio y posiblemente más profundo que el océano Valemist. No bastaría en palabras para que el chico descansara como debía. De repente, a Jinsen se le ocurrió una idea. Con una sonrisa desafiante, sostuvo las gafas frente al rostro de Whitley y dijo: muy bien, si estás tan serio con esto, entonces tómalas tú mismo. Whitley miró al anciano confundido, pero la confusión pronto dio paso a satisfacción. El chico estiró los labios en una arrogante sonrisa, complacido de que finalmente el viejo había entendido el reto. Alcanzó las gafas, solo para que el doctor le retirara el brazo de un tirón. ¿Qué estás haciendo?, exclamó Whitley con enojo, lanzando una mirada feroz al anciano. Si dices que tienes toda la energía para trabajar, entonces quitarme estas gafas no debería ser un problema para ti, explicó Jinsen con calma, ignorando la mirada fulminante del adolescente. Whitley resopló y casi gritó: esto es infantil e innecesario. Yo no soy quien está actuando como un niño. Bien, si insistes en actuar así, entonces me veré obligado a corresponder, declaró Whitley, levantándose de su asiento. Los dos se quedaron observándose fijamente. Ambos permanecieron firmes, sin ceder un centímetro. Era un juego de desafío ahora, sin que ninguno de los dos supiera quién haría el primer movimiento. El juego terminó cuando Whitley hizo su movimiento, intentando tomar las gafas de nuevo. Jinsen simplemente se apartó hacia un lado, lejos del enfurecido adolescente, quien, sorprendido por la acción, casi tropezó. El chico miró al doctor, quien mantenía un rostro impasible e indiferente. Esa expresión no hizo más que enfurecerlo aún más. Whitley intentó arrebatar las gafas, pero Jinsen levantó el brazo, usando la ventaja de su altura. Las gafas ahora colgaban unos centímetros por encima de él. Whitley saltó e intentó atraparlas, solo para que el doctor las pasara a la otra mano. Para ti esto es un juego, gritó Whitley con furia. No, esto no es un juego para mí. Un juego es algo que se hace por diversión. Esto lo hago para probar un punto, explicó Jinsen con calma. ¿Probar qué?, exigió saber Whitley. Si sigues intentando quitarme estas gafas, lo verás. Eso fue todo lo que el joven Schnee necesitó para continuar. No era alguien a quien se le negara algo. Era un Schnee. Los Schnee no saben lo que significa rendirse. Si lo supieran, los descendientes de Nicholas Schnee habrían sido simples mineros de dust, ignorados por el mundo. Pero Nicholas nunca se rindió, y tampoco lo haría su nieto. Los siguientes minutos fueron una prueba de la fuerza de voluntad de Whitley. Mientras luchaba inútilmente por recuperar sus gafas tan necesarias, empezó a sentir el pecho apretado, la garganta seca y con picazón. Su piel ardía y sus glándulas sudoríparas trabajaban horas extras intentando enfriarlo. Luego, sus piernas comenzaron a ceder hasta que finalmente colapsó, quedando de rodillas. No quiero dormir. Tengo que mantenerme despierto si quiero vivir, rogó desesperadamente a su cuerpo. Mientras el chico luchaba por no sucumbir al agotamiento, Jinsen dejó las gafas de soldar sobre una mesa cercana. Se acercó al joven genio y le habló con voz preocupada. Lo que estás sintiendo ahora es lo que le pasa a una persona que permanece despierta demasiado tiempo. Has estado despierto mucho más de 24 horas, y tu cuerpo sufría incluso antes de eso. Si sigues así, todo empeorará y estarás tan distraído que no podrás terminar lo único en lo que estás concentrado. Whitley no aceptó la advertencia y respondió con desafío. No. Necesito dormir. Sí. Si lo necesitas, replicó Jinsen.
¿O es que no puedes dormir? Puedo dormir, solo que no quiero, argumentó Whitley. Y nada de lo que digas me convencerá de lo contrario. Jensen contuvo un suspiro. Tal como temía, el chico era sumamente terco. En otras circunstancias, habría admirado la actitud despreocupada del joven. Pero en estas condiciones, la terquedad era una forma segura de que se matara. No permitiría que eso sucediera. ¿Qué tipo de doctor sería si dejara que uno de sus pacientes se matara a sí mismo? Los tiempos drásticos requieren medidas drásticas, concluyó. Era momento de usar su plan de respaldo. Muy bien, dijo Jensen con tono resignado. Si estás tan seguro de que puedes terminar este proyecto sin dormir, ¿quién soy yo para detenerte? Luego le dijo al chico. De hecho, puede que tenga algo que te ayude. Jensen se levantó y caminó hacia una mesa en el extremo de la cueva. Abrió uno de los gabinetes y sacó una pequeña caja, que abrió. Sacó un frasco transparente lleno de un líquido igualmente transparente. Luego tomó una botella de agua purificada, que vertió en una taza de cerámica. Abrió el frasco y vertió una gota muy pequeña del líquido medicinal en la taza. Tras devolver el frasco al gabinete, regresó junto al chico con la taza en la mano. Sostuvo la taza frente al aún arrodillado Whitley y dijo: «Bebe esto». El agotado Schnee observó el pequeño objeto de cerámica, preguntándose qué habría añadido su médico al agua. Finalmente preguntó: «¿Qué es?». El doctor explicó con calma: «Un suplemento adrenal poderoso. Te mantendrá despierto por un tiempo». Whitley miró la taza otra vez, evaluando si debía tomarla. Sopesó las opciones, calculó los riesgos y eligió la acción que garantizara la finalización de su proyecto. Tomó la taza y bebió. A medida que el líquido ingresaba a su cuerpo, sintió algo despertarse dentro de él. ¿Podría ser que su cuerpo se estuviera rejuveneciendo? «Ah, por cierto, mentí», dijo Jensen, sorprendiendo al chico. Luego le contó la verdad. «Lo que bebiste fue Fospropofol». «¿Y eso qué es?», se atrevió a preguntar Whitley. Sin saltarse un latido, Jensen explicó: «Un sedante soluble en agua, de acción rápida». «Ah», fue todo lo que pudo decir Whitley antes de que el sedante hiciera efecto. La cara del Schnee chocó contra el suelo de la cueva. Jensen levantó al ahora dormido chico y lo llevó a una camilla vacía, donde lo arropó cuidadosamente. Mientras observaba cómo se acomodaba para lo que sin duda sería un largo sueño, lamentó tener que recurrir a tácticas tan poco ortodoxas. «Perfecto, como si no fuera suficiente que esté ayudando a terroristas en contra de mi voluntad. Ahora también he cometido mala praxis», se quejó, sintiéndose indigno. Luego reflexionó. Aunque pensándolo bien, técnicamente lo hice por su propio bien. Miró al inconsciente Whitley y pensó: «Oh, va a estar furioso cuando despierte». Luego regresó a su catre, dejándose caer sobre el colchón sucio. Sus últimos pensamientos conscientes, antes de que el sueño lo venciera, fueron sobre su familia. Whitley Schnee, de apenas 8 años, levantó la mirada hacia su abuela con los ojos llenos de lágrimas. Había pasado una semana desde la fiesta de cumpleaños de Weiss, y en todo ese tiempo no había hablado con su padre, su madre ni con sus hermanas. Su padre últimamente pasaba más tiempo en la oficina que en casa. Su madre se encerraba en su habitación junto con un par de extraños robots. Sus hermanas se habían ido a pasar la semana con la familia de Kenjiro Fujikawa, uno de los antiguos consejeros de su difunto abuelo y actual jefe de contabilidad de la SDC. Según había escuchado, la hija de ese hombre, Rumiko, era buena amiga de Winter. Lo único que tenía era a su abuela, y le había tomado una semana entera poder verla. Sentado en el sillón de la sala de la mujer, Whitley le contó todo sobre la desastrosa fiesta de cumpleaños y las consecuencias igual de terribles. Le relató las palabras de su padre, que hicieron que la anciana se indignara. Le habló de las acciones de su madre, lo cual solo le provocó un ceño fruncido. En cuanto a sus hermanas, la abuela mostró una mezcla de decepción y compasión. Cuando su nieto le confesó lo que sentía, la anciana solo asintió, escuchándolo con atención y comprensión. Cuando terminó de hablar, la mujer le preguntó con preocupación:
¿Cómo se siente? Duele mucho, abuela, sollozó el niño. Y me da coraje no poder ponerle una curita encima. Tony suspiró y le respondió: si así se siente. Whitley solo pudo bajar la mirada, avergonzado. Un breve silencio se instaló entre ambos, hasta que la mujer rompió el momento. Lo siento, Whitley. ¿Por qué lo sientes, abuela?, preguntó el niño levantando la vista, solo para descubrir que su abuela ya no estaba ahí. De pronto, Whitley Schnee, de 8 años, estaba solo en el viejo sillón. Miró a su alrededor, pero no la encontró por ninguna parte. Llamó a Jarvis, pero el mayordomo de su abuela no apareció. Gritó por su tía Pepper, por su tío Rodney, por cualquiera que pudiera ayudarlo. Nadie respondió. Su familia lo había abandonado. Su abuela había desaparecido. Y nadie vendría en su auxilio. Estaba realmente, y por completo, solo. Lo siento, escuchó una nueva voz. El niño giró sobre sus talones y quedó cara a cara con alguien idéntico a él, solo que mayor. Lo aterrador no era ver a su propio reflejo envejecido, sino el enorme y sangriento agujero que el doble tenía en el pecho, justo donde debería estar su corazón. Aterrorizado, el pequeño retrocedió, tratando de poner la mayor distancia posible entre él y aquel extraño. «Aléjate. Tú no eres real», gritó desesperado. «Soy tan real como tú», respondió el extraño. «De hecho, yo soy tú. No, tú no eres yo. Yo tengo gente que me ama, que haría lo que fuera para mantenerme a salvo». «Ah, sí». El Whitley mayor señaló el agujero en su pecho. «Pues vaya que han hecho un gran trabajo hasta ahora». Luego miró fijamente al niño asustado y le preguntó: «¿Hasta cuándo vas a seguir con esto? Ya sabes, fingiendo que tienes control sobre tu vida. Creyendo que si sigues las reglas y demuestras tu valor, tu querido papá vendrá volando a arreglarlo todo, a ahuyentar a los malos y a darte el trono». El Whitley mayor frunció el ceño. «Odio romper tu burbuja, enana, pero papá no va a venir». El pequeño dejó de llorar por un momento y lo miró fijamente, con lágrimas todavía frescas en los ojos y la nariz goteando. «La única persona en la que puedes confiar ahora mismo eres tú mismo», dijo el Whitley mayor, señalando su propio pecho con firmeza. «Y necesitas arreglar esto». Whitley abrió los ojos de golpe. Se incorporó en su cama, empapado en sudor, y escaneó el lugar. Estaba en su catre, cubierto apenas con una manta vieja y raída. Seguía vestido con la misma ropa que llevaba puesta desde hacía 4 días. «¿De verdad debería cambiarme de ropa?», pensó, oliendo la manga de su camisa. Se echó hacia atrás con repulsión. «Sí, definitivamente necesito ropa nueva». Miró hacia un costado y notó que Jensen dormía profundamente en su propio catre, envuelto en una manta que apenas le llegaba a las rodillas, roncando como un oso con piñas atoradas en la nariz. En otras palabras, estaba en un sueño pesado. Eso solo significaba que Whitley había dormido lo suficiente como para que su compañero perdiera toda conciencia. «Espera, ¿cómo demonios me quedé dormido? Pensaba quedarme despierto toda la noche terminando el reactor, ¿cómo?». Entonces recordó su último instante de lucidez. «Oh, hijo de... ¿En serio un sedante? ¿En serio?». Estaba perfectamente bien, no necesitaba dormir, necesitaba tiempo para trabajar. Se rascó la nuca, frustrado. «Bueno, al menos no tuve el mismo sueño de la otra vez». Un escalofrío lo recorrió al recordar esas sesiones de tortura psicológica que su propia mente le estaba imponiendo. Aunque el que tuve ahora fue mejor. Todavía deprimente, pero mejor al fin. Con ese pensamiento, se quitó la manta de encima y se levantó del catre, estirando la espalda, los brazos y las piernas para sacar los crujidos de su cuerpo. Tomó la batería de auto que estaba sobre la mesita y se dirigió a su estación de trabajo. Para su sorpresa, todo estaba exactamente igual que como lo había dejado la noche anterior. Se sentó, colocó la batería sobre su regazo y volvió a trabajar. Durante varios minutos permaneció en silencio, concentrado en el dispositivo que, estaba seguro, le salvaría la vida. Tan absorto estaba, que no notó que Jensen había despertado. El doctor se le acercó y le dio un golpecito en el hombro. Whitley ni siquiera se sobresaltó.
simplemente dejó sus herramientas sobre la mesa y levantó la mirada, fulminando al hombre con una mirada tan intensa que parecía capaz de perforar y calcinar al más valiente. Por suerte para Jensen, nunca había existido un caso documentado de alguien asesinado solo con una mirada. ¿Sigues molesto por lo del sedante?, preguntó Jensen, algo arrepentido. Whitley lo miró con los ojos entornados y respondió con frialdad. Esa pregunta fue retórica. Tiene que haberlo sido. Porque no veo por qué preguntarías algo con una respuesta tan obvia. Sí, la verdad me arrepentí de hacerla en cuanto salió de mi boca, admitió Jensen, aceptando que la tranquila furia del chico estaba más que justificada. Se lo había ganado. Sí, bueno, replicó Whitley, no es precisamente la mejor primera pregunta para hacerle a alguien a quien acabas de dormir a la fuerza. Eso, creo, la gente lo llamaría una bajada muy sucia. Lo sé, no fue uno de mis momentos más brillantes. Si sirve de algo, el sedante en realidad era mi plan B. ¿Y cuál era el plan A? Intentar engañarte para que tomaras una siesta, prometiéndote que te despertaría en una hora. No ibas a despertarme en una hora, ¿verdad? Whitley cruzó los brazos. ¿Y en serio creías que caería en algo tan obvio? No, la verdad no, admitió Jensen encogiéndose de hombros. Pero era mejor que nada. ¿Hubieras preferido que te dejara despierto? Si yo fuera, como tú dijiste, un imbécil, ni siquiera habría hecho eso. Demonios, probablemente habría organizado una apuesta con los guardias para ver cuánto tardaba tu mente en quebrarse después de ahogarse en una corriente interminable de conciencia sin descanso. Yo le habría dado, no sé, unos 4 días antes de que empezaras a imaginarte que los hombres topo estaban montando una conspiración global contra ti, claro, siempre y cuando no hubieras muerto antes. Entonces debería agradecerte por haberme metido droga en la bebida. Soltó Whitley con sarcasmo, nada divertido con la insinuación. No lo pondría en esos términos, pero sí. Solo recuerda, no es mi intención hacerte daño. Juré un juramento para mantener a salvo a mis pacientes, especialmente cuando un paciente empieza a mostrar síntomas como los tuyos. Whitley arqueó una ceja. No entiendo a qué te refieres. Jensen respiró hondo, preparándose para un discurso largo. Se lo diré directo, señor Schnee. Usted ha estado mostrando conductas que resultan preocupantes. Se revuelca en su sueño, casi al borde de las lágrimas, reprimiendo gritos de puro dolor. Solo tuve una pesadilla. Me ha pasado antes, negó Whitley con vehemencia. Ah, sí. ¿Y qué fue lo que viste en esa supuesta pesadilla? Whitley se quedó helado ante la pregunta. Jensen insistió. ¿Viste algo que no te gustó? ¿Algo tan horrendo que ahora temes dormir? Suena casi como si hubieras tenido un episodio desagradable, ¿no crees? Whitley logró responder al fin. No tengo nada malo. Salvo la metralla que me está devorando el corazón, estoy en perfectas condiciones. El doctor no se tragó ni una palabra. Ah, sí. ¿Puedes decir honestamente que estás en perfecto estado mental? Tú, un adolescente que acaba de vivir una experiencia traumática, que sufrió heridas casi mortales en ella, ¿me estás diciendo que no te afectó en lo absoluto? Whitley volvió a quedarse callado, lanzándole solo una mirada dura. Jensen soportó la mirada y siguió con calma. Bien, si no me crees, al menos cree en los hechos. En el último día y medio has mostrado señales de hipervigilancia, depresión, desapego emocional, ira inexplicable y, además, insomnio combinado con episodios de pánico y terror mientras duermes. Dime, ¿estoy equivocado o todo eso no te suena a estrés postraumático? El joven Schnee lo observó fijamente, sus fríos ojos azul ártico analizando cada gesto, como si intentara descifrar las verdaderas intenciones del doctor. Era la primera vez que alguien expresaba preocupación por él, pero en la mayoría de ocasiones esas palabras no eran más que falsas muestras de interés usadas por personas que buscaban ventajas sobre el hijo emocionalmente marcado de uno de los hombres más influyentes del mundo. Eligiendo apoyarse en esa experiencia pasada, Whitley respondió con tono burlón. No tengo idea de lo que estás hablando.
Luego se dio media vuelta y volvió a sentarse en la mesa, dispuesto a continuar su trabajo en el reactor ARC. Antes de empezar, soltó una última frase. Y me noqueaste con un sedante, sin mi consentimiento. Así que, doctor, con todo respeto, lárgate. El mensaje fue claro como el agua. Jensen entendió que la había regado. Lo dejaría trabajar en paz. Se lo debía al menos. Se dio la vuelta para marcharse, pero antes le dijo: solo asegúrate de avisarme cuando termines. Todavía necesitas a un cirujano para implantarte ese reactor en el pecho. ¿Y estás seguro de que este es el mejor curso de acción? James Ironwood observaba al hombre sentado frente a él. Como comandante de la milicia de Atlas, no era ajeno a los encubrimientos. Había participado en varios, excepto en aquel que involucraba a los demás directores de academias. Cuando Spin decidía ocultar información, siempre lo hacía con la intención de proteger a la gente de Remnant. Sí, había escondido verdades del mundo, pero Ironwood sabía que era lo correcto. Lo que Jax Schne acababa de sugerir no tenía nada de correcto. Era lo que siempre había esperado de ese empresario, pero había supuesto que al menos tendría la compasión de no llegar tan lejos. Se equivocaba. Había escuchado al hombre decirlo con toda claridad. Jax le había pedido mantener en secreto el incidente en Anima. Habría una investigación, sí, pero en absoluto hermetismo, sin revelar nada al público. No le dirían a las familias de los soldados caídos cómo habían muerto sus seres queridos. Y lo peor de todo, lo que de verdad dejó helado al general, fue la insistencia del millonario en encubrir el secuestro de su propio hijo. El chico sería rescatado, eventualmente, pero el mundo nunca sabría que lo habían capturado. Ironwood resumió sus sentimientos en una sola frase. ¿Has perdido la cabeza? No, y si la hubiera perdido, yo mismo lo sabría, retrucó Jax. Este es el mejor curso de acción, James. La imagen de la compañía no puede verse manchada por esto. ¿Esto se trata de la imagen de la compañía?, exclamó Ironwood incrédulo. Jax, deja el teatro, los dos sabemos la verdadera razón. Tu hijo ha sido secuestrado. Y lo vas a traer de vuelta. Y lo será. Pero como intentaba decir, tu hijo ha sido secuestrado, probablemente torturado, y tú estás más preocupado porque tus rivales usen esa información contra ti. No contra la compañía, contra ti. Ironwood se inclinó hacia adelante, presionando. Tú ibas a ir en ese viaje, pero enviaste a tu hijo en tu lugar. Ahora está cautivo y no quieres que nadie piense que lo mandaste directo a la muerte. Por los dioses, Jax, ¿acaso tú? Jax se le puso cara a cara y rugió. Ni se te ocurra terminar esa frase. No te traje aquí para que insultes mi carácter, sino para planear un ataque contra los bastardos que secuestraron a mi hijo. Mostrando los dientes, Jax gruñó con rabia. ¿Y por qué demonios están tardando tanto? A diferencia de lo que crees, Jax, hay inteligencia detrás de cada movimiento de mi ejército. Hay protocolos que seguir, respuestas que obtener, como el hecho de que un vuelo clasificado fue descubierto y atacado. ¿Tienes idea de lo que eso implica, Schne? Ironwood apretó el puño, furioso. Implica, no, confirma mi peor temor. Es la prueba de que hay un maldito topo en mi ejército. Escupió con furia contenida. Ironwood lo había sospechado desde hacía tiempo. Durante el último año hubo ataques a muchas instalaciones de Atlas, en los que toda la seguridad era vulnerada y su equipo, su polvo y sus secretos eran robados. Mientras el Consejo se negaba a creer que su ejército pudiera estar comprometido, Ironwood sí lo creía. No era la primera vez que lidiaba con un traidor, y estaba seguro de que no sería la última. Pero tenía que descubrir quién, entre todos sus hombres, había vendido a sus propios hermanos y hermanas de armas. Y cuando lo encontrara, solo quedaría decidir cómo haría pagar a esa escoria por toda la sangre que su traición había costado. Viendo el saldo del último año, la deuda era enorme y pensaba cobrarla, con intereses. Respiró hondo y se dejó hundir más en el sillón. Sintió los suaves cojines del respaldo presionar contra su espalda, como si una nube lo estuviera masajeando. Entonces dijo:
No estoy de acuerdo contigo en querer encubrir el ataque. A pesar de lo que pienses, estoy completamente preparado para hacerlo. Si la noticia se filtrara al público, empezarían las preguntas de esas que harían que un espía se preocupara por su posición. No podemos atrapar a un espía si él sabe que lo estamos cazando. Jax contuvo las ganas de sonreír. Había conseguido lo que quería. En cuanto a tu hijo, bueno, sé que está vivo. Los responsables no serían tan tontos como para matar a un rehén de tan alto perfil. Pero va a pasar un tiempo antes de que podamos montar una operación real. No podemos rescatar a alguien si no sabemos dónde está. Por ahora, esperaremos. Muy bien, dijo Jensen con firmeza. La espera terminó. Estamos listos para reemplazar este imán. Jensen observó el dispositivo que Whitley le había entregado. Tras varias horas de arduo trabajo, sufriendo pequeñas quemaduras y cortes leves, el muchacho al fin había terminado su invento. Pese a su justificado resentimiento hacia las acciones anteriores del hombre, no tenía otra opción más que dejarlo operar en su cuerpo. Después de todo, era el único en esa mina abandonada con entrenamiento médico real. Tras preparar todo para la cirugía, Whitley se recostó en la camilla iluminada, el pecho descubierto y listo para ser intervenido. A su lado aún estaba la batería de auto, alimentando el electroimán que pronto sería reemplazado. Vestido con su bata quirúrgica, manos esterilizadas y guantes de látex, el doctor se acomodó junto a su instrumental en el carrito metálico. Miró a su paciente y le advirtió: antes de comenzar, debo decirte que existe un riesgo muy alto de que esto falle. La operación será apresurada y, dadas las herramientas con las que contamos, no soy muy optimista con las probabilidades de éxito. ¿Estás seguro de querer hacerlo? Whitley asintió con fuerza y respondió: prefiero hacerlo ahora que después. Me encantaría poder caminar sin cargar con una batería, muchas gracias. Está bien. Primero voy a sedarte. Jensen levantó un dedo, con tu permiso esta vez. Whitley aún estaba bastante molesto por lo ocurrido antes, pero eligió guardarse sus comentarios. Lo último que necesitaba era enfurecer al hombre que literalmente sostenía su vida entre las manos. Vas a estar inconsciente unas horas, explicó el doctor, y con un tono tranquilizador añadió: pero cuando despiertes, podrás caminar libremente sin esa batería pesándote encima. Whitley sonrió con confianza. Estaba seguro de que su dispositivo funcionaría. Tenía que hacerlo. Después de todo, él mismo lo había construido, y nunca había hecho algo que no funcionara. El hecho de que la metralla en su corazón fuera una consecuencia de esa misma habilidad tenía una cruel ironía. Muy bien, allá vamos, dijo Jensen mientras colocaba la máscara de oxígeno anestésico sobre el rostro de Whitley. Giró la válvula del tanque y el gas comenzó a fluir a través del tubo transparente hasta la mascarilla. El sedante se filtró en la nariz del joven, y en cuestión de minutos, quedó profundamente dormido. Con su paciente bajo los efectos de la anestesia, Jensen comenzó la operación. Whitley Schnee abrió los ojos y se encontró de nuevo en la sala de estar de su abuela. Miró a su alrededor, pero no vio rastro de su doble ni de su versión más joven. Estaba completamente solo. Y aunque la soledad tenía algo de alivio, también se sentía fría y pesada. Por muy aterrador que fuera su siniestro reflejo, y por muy impotente que se hubiera sentido al ver a su yo pequeño sufrir, ambos le habían hecho compañía, mejor compañía que la nada. Mientras caminaba de un lado a otro, notó que el viejo televisor empezaba a encenderse. Se detuvo en seco, clavando la vista en la pequeña pantalla donde las ondas de estática se extendían como un mar agitado. Se agachó, examinando el aparato, intrigado por el repentino encendido. Y entonces lo vio. De entre la estática empezaba a formarse una imagen. Con creciente desconcierto, observó cómo la pantalla se enfocaba. La interferencia desapareció y reveló algo que lo dejó helado. En el televisor aparecía él mismo, vestido con un traje negro y con un gesto de profunda tristeza en el rostro. Estaba detrás de un podio, frente a lo que parecía un pequeño grupo de personas. Pero lo que realmente lo hizo sentir hilo en la sangre fue lo que había detrás de ese él en la pantalla. Un ataúd.
tallado en mármol. Y dentro de él estaba su propio cuerpo. Vestía la misma ropa de los últimos días, pero con un enorme agujero en el pecho. El Whitley televisivo carraspeó y habló. Hoy nos hemos reunido para despedir a Whitley Schnee. Pero no solo estamos enterrando a una persona, no. También enterramos un sueño. El sueño de que algún día, después de años de trabajo y sacrificios con lágrimas, su padre lo reconociera como el verdadero heredero del legado Schnee. Una lágrima corrió por la mejilla de su doble, quien la limpió con disimulo. Pero eso no va a pasar. Whitley Schnee está muerto y murió como vivió. Se detuvo, dejando que el silencio diera peso a sus palabras. El verdadero Whitley vio cómo el rostro de su doble se transformaba en una mueca cruel y maliciosa. Entonces escuchó las siguientes palabras. Solo, patético y olvidado. Con eso en mente, demos nuestras últimas faltas de respeto al tristemente olvidado. Invitamos a su familia para compartir unas palabras, pero no pudieron venir. Tenían cosas más importantes que hacer. La sonrisa en el rostro de televisión Whitley se ensanchó con perverso placer. Pero si me dijeron lo que pensaban de él. Iremos en orden, de lo más odiado a lo más indiferente. Empecemos con Weiss. El muchacho sintió como su corazón se oprimía cuando la cara de su doble se transformó en la de su hermana, el cabello corto alargándose hasta recogerse en la coleta lateral que Weiss siempre usaba. Y con una imitación perfecta de su voz, escuchó. Mi hermano era un fastidio insoportable que jamás me dejaba en paz. Un patético y llorón ratoncito que solo pensaba en sí mismo. Una vergüenza para la familia. Y francamente, me alegra librarme de él. Ahora, escuchemos lo que Winter tiene que decir sobre nuestro hermanito. Whitley sintió que esas palabras lo atravesaban como cuchillos. Vio cómo el rostro de Weiss se deformaba hasta convertirse en el de su hermana mayor, con la misma mirada fría y escrutadora de siempre. Su doble habló con su voz. Muchos saben que nunca me importó mi hermano. Para mí no fue más que un cobarde asustadizo incapaz de defenderse. Siempre hacía lo que los demás le decían, sin importar cuán humillante fuera. En palabras simples, mi hermano era una basura. El dolor en el pecho de Whitley se intensificó. Y entonces el rostro se transformó otra vez. Su madre. ¿Sabes por qué siempre bebo hasta casi perder la conciencia? Dijo con voz áspera. Para olvidar lo tremenda decepción que fue mi hijo. Sí, Jax tuvo algo que ver, pero déjame decirte algo. Fue Whitley quien me dio el motivo para emborracharme sin parar, las 24 horas del día. Y jamás lo quise, y la verdad me arrepiento de no haber encontrado un gancho de ropa a tiempo. El corazón de Whitley se resquebrajaba con esas palabras, quebrándose como un vidrio bajo presión. Y entonces apareció su padre, con el bigote perfectamente recortado y la mirada vacía de emoción. Disculpen, dijo con su tono condescendiente de siempre, pero ¿de quién es este funeral? Ni siquiera me molesté en revisar, vine solo por cortesía. Es de mi hijo. Ah, bueno. Supongo que debería decir que lo amaba y que lo extrañaré cada día, pero me dijeron que mentir en un funeral es una falta de respeto. Lo único que puedo decir es la verdad, y la verdad es que nunca me importó. Tenía cosas mucho más importantes en que ocuparme. El corazón de Whitley se rompió por completo con esa declaración. Y de pronto, sintió algo frío atravesar su pecho. Bajó la vista y vio que en el lugar donde estaba su corazón se había abierto un agujero. Quizás siempre estuvo ahí, y simplemente lo ignoró, pero ahora podía ver la verdad. Estaba roto. Tan roto que dudaba que algo pudiera arreglarlo. El chico se sentó en el suelo y se encogió, escondiendo el rostro entre las rodillas. Vaya, esto sí que es deprimente, ¿no crees? Oyó una voz familiar decir. Digo, ¿qué pasó con la televisión hoy en día? Parece que solo pasan basura deprimente para recordarnos lo jodido que está el mundo. Se giró y vio a su abuela sentada en el sillón, bebiendo un vaso de agua. La anciana levantó la mano y le saludó con cariño. ¿Qué onda, chaparro? ¿Te ves medio bajoneado? ¿Quieres sentarte a platicar un rato? Whitley se levantó y, arrastrando los pies, fue hasta el sillón, sentándose a su lado.
con los ojos todavía húmedos por las lágrimas, la miró. Ella le respondió con una sonrisa tierna. ¿Esto es real?, preguntó él con la voz entrecortada. Tony Stark frunció los labios, pensativa, dándose golpecitos en la barbilla. Segundos después, contestó. Depende de lo que quieras decir con real, porque, honestamente, sé lo mismo que tú. Señaló hacia la televisión. Mira, la tele es imaginaria, pero lo que viste, eso sí fue real. Supongo que son tus pensamientos del subconsciente. Dio otro trago a su vaso y comentó. Híjole, ¿de verdad que te odias, eh? No tengo idea de qué hablas. ¿Cómo podría odiarme? Soy listo, ingenioso y, hasta donde sé, todas las chicas me desean. Whitley intentó negarlo. Tony soltó un suspiro de exasperación. Ok, primero, sí, eres increíblemente listo, eso no se puede negar. Segundo, comparado conmigo, tu lengua es tan afilada como un cuchillo de plástico. Y tercero, estoy casi segura de que juraste mantenerte alejado de las mujeres hasta graduarte. El ceño de Whitley se transformó en una mueca molesta. Mira, puedes seguir fingiendo que tu vida no está hecha un desastre, pero esa fachada no dura para siempre, sin importar cuánto te esfuerces. ¿Sabes? Ahora entiendo por qué el doc te dio juguito para dormir. Eres más terco que una mula. Claro, fue una movida de imbécil, pero aún así tienes que conocer tus límites. No eres Wonderman, ¿sabes? ¿Y qué intentas decirme con esto? Se supone que es un mensaje, una epifanía, para que cambie mi forma de ser. Rebatió Whitley, tratando de entender hacia dónde iba su abuela. Es más como una intervención, replicó Tony. Solo estoy aquí para advertirte que si sigues creyendo que eres el centro del universo, va a haber consecuencias. Piensa en lo que viste en la televisión. Prefiero no hacerlo. Ni modo, tendrás que hacerlo. Lo que escuchaste, ¿de verdad crees que es lo que tu familia piensa de ti? ¿Alguna vez se te ocurrió simplemente hablar con ellos e intentar enterrar el hacha de guerra? Están demasiado ocupados. Esa no es una buena excusa. Es más, ni siquiera tienes excusas. ¿En serio eres tan infantil como para inventar cualquier pretexto, por más tonto o insignificante, solo para evitar a tu familia? Whitley no tuvo respuesta para eso. Tony continuó. Porque si no corriges tu actitud, vas a perder a las pocas personas en tu vida que aún se preocupan por ti. Y no hablo solo de tu familia, también Pepper, Abby, Rhodey y los Stane. ¿Y qué hay de Vic?, preguntó Whitley. ¿De verdad quieres que Vic sea la única presencia en tu vida? Whitley lo pensó un momento y enseguida sintió un dolor de cabeza. Ok, tienes un punto justo, admitió. Me alegra que estemos de acuerdo en algo. Mira, lo único que te pido es que le bajes al ego. Si no lo haces, te va a costar caro, y mucho. Tony dio el último trago a su vaso. Bueno, se acabó el agua. Supongo que es hora de que despiertes. Espera, antes de irme, tengo que preguntar por qué eres tú la que me está ayudando aquí. ¿Pudo haber sido Pepper o Abby, porque mi abuela muerta? Tony se encogió de hombros. Es tu mente, chico. ¿Cómo voy a entender cómo funciona? Soy un invento de tu imaginación, no tu psiquiatra. Whitley comenzó a sentirse adormilado, como si estuviera cayendo en un sueño o más bien, despertando de él. Miró a su abuela, que le despidió con una sonrisa y un gesto con la mano. Nos vemos, frijolito, dijo ella. Y todo se volvió oscuridad. Whitley despertó de golpe, lo que hizo saltar a Jensen del susto. Tranquilo, chico. Ya no estás muriéndote. Funcionó. De verdad funcionó, exclamó el doctor, lleno de júbilo. Whitley procesó las palabras y enseguida miró hacia su pecho. Para su enorme satisfacción, vio el reactor ARC firmemente implantado en la abertura circular que antes ocupaba el electroimán. El reactor brillaba con fuerza en la oscura cueva, como un faro azul resplandeciente. Una ola de satisfacción, la primera en días, lo invadió. El muchacho se lanzó de la camilla y comenzó a saltar de alegría. Había funcionado. En serio, había tomado el invento inconcluso de su abuela, lo había reducido y lo había hecho funcionar.
Se sentía increíble, como si el reactor estuviera bombeando energía en su cuerpo y tuviera que salir corriendo a gastarla toda. Sentía que podría caminar 10 millas en el desierto sin cansarse. No podía explicar esa repentina descarga de vigor renovado, pero en ese momento no le importó. Había cumplido el reto en solo 3 días. Con paso animado, se acercó a las puertas de hierro y golpeó con fuerza. Enseguida se abrió una rendija, y el guardia asignado lo observó con fastidio. ¿Qué quieres, mocoso?, gruñó con irritación. Whitley ignoró el mal humor del hombre y respondió con una sonrisa confiada. Dile al tipo raro de las serpientes que ya terminé mi pequeño proyecto de ciencias. La rendija se cerró de golpe. El guardia seguramente se había marchado a informar a su comandante. Whitley giró y vio que Jensen ya no celebraba. Lo miraba con una expresión de horror. El doctor preguntó con voz tensa. ¿Qué acabas de hacer? Whitley parpadeó, confundido. ¿Qué?, preguntó. ¿Y estás absolutamente seguro de esto?, preguntó Sabine al guardia. El guardia asintió. Sí, señor. El mocoso terminó de construir lo que sea que estaba construyendo. Sabine sonrió con satisfacción y despidió al guardia. Luego giró hacia Bryolak, que estaba sentado en su escritorio, y le dijo: parece que las palabras del señor X no eran exageraciones. El joven Schnee encontró la forma de mantenerse con vida. Y lo hizo en menos de 3 días. Así que el pequeño imbécil puede construir cosas. Bryolak mostró una sonrisa engreída. Esto está saliendo mejor de lo que esperaba. Exacto, camarada. Exacto, respondió Sabine con tono seguro. Ahora que la inteligencia del chico está comprobada, es momento de presentarle nuestra propuesta. Bryolak, sin embargo, se mostró escéptico y expresó sus dudas. ¿De verdad crees que el engendro Schnee va a construir algo para nosotros? No podemos amenazarlo, no sin que el señor aparezca y nos masacre como a cerdos. Por eso tenemos el plan de respaldo, dijo Sabine mientras giraba sobre sus talones. Sin mirar a Bryolak, agregó: diles a los guardias que ya es hora y que no importa a quién elijan, con tal de que ayude a probar nuestro punto. Sabine salió del improvisado centro de mando, caminando con paso firme hacia la cueva donde estaba su prisionero más nuevo. Para el final del día, ese prisionero se convertiría en su proveedor más reciente. No entiendo por qué te molestas tanto. Acabo de lograr el mayor avance tecnológico de la era moderna. Eso no es lo que me molesta. Durante varios minutos, Whitley y Jensen habían estado enfrascados en una discusión acalorada sobre la acción reciente del chico. Whitley no entendía por qué el doctor estaba tan alterado. Si acaso, debería sentirse honrado de haber sido parte del desarrollo del mayor avance tecnológico desde el cohete. Pero en lugar de celebrar, Jensen hablaba como si lo que habían creado fuera una bomba a punto de estallar. Mira, ¿sabes lo que esto significa para mí?, preguntó Whitley antes de explicarse. Cumplí la tarea que esos enmascarados me dieron y lo hice antes de tiempo. Cuando vean este reactor, no tendrán más opción que hacer tratos que pueden llevar a mi eventual liberación o, al menos, evitar que hagan un movimiento en mi contra hasta que llegue el rescate. No. Lo único que demostraste es que puedes construir cualquier cosa. ¿Sabes lo que significa para ellos? Que encontraron una nueva fuente de armas. Hablo de rifles, cohetes, minas y puede explotar y matar gente. Van a pedirte que lo construyas. Whitley bufó, como si fuera a ayudar a un montón de terroristas. ¿Qué van a hacer? ¿Torturarme? Soy Whitley Schnee. Lo último que quieren es dañar a su única moneda de cambio. No, yo voy a mirar al fortachón lleno de esteroides y al reptil asqueroso a los ojos, y les voy a decir: o hacen lo que yo digo o nada. Jensen estaba al borde de perder la paciencia. Entrecerró los ojos y soltó: ¿crees que esto es un juego? ¿De verdad piensas que 2 terroristas van a aceptar tratos de un mocoso, aunque seas un Schnee? Pudieron derribarte del cielo y traerte a una mina bajo las narices de Atlas. ¿De verdad crees que son el tipo de personas que van a escucharte? Antes de que Whitley pudiera contestar, el chirrido de las pesadas puertas metálicas interrumpió la discusión.
Acompañados por varios guardias, entraron Bergerac y el hombre serpiente, cuyo nombre Whitley finalmente supo que era Sabine. Este se acercó al muchacho y le ordenó: «Muéstramelo». Whitley obedeció, jalando el cuello de su camisa para revelar el reactor en todo su esplendor. Sabine lo observó maravillado, hipnotizado por su resplandor. El chico se sorprendió de que aquel frío terrorista pudiera mostrar siquiera un atisbo de emoción. El hombre lo miró a los ojos y declaró: «Estoy impresionado, señor Schnee. Le di una tarea imposible y la cumplió, superando todas las expectativas. Parece que las historias sobre tu inteligencia no eran rumores. Eres, sin duda, un genio único en su generación». Whitley permaneció en silencio. En cualquier otra circunstancia, habría disfrutado de los halagos. Pero no ahora, no cuando venían de quienes casi lo habían matado. Sabine notó su silencio. «Supongo que sigues molesto por las circunstancias que te trajeron aquí», el joven genio respondió con frialdad. «Eso sería quedarme corto. Pero dudo que hayas venido a hablar del pasado o a darme cumplidos vacíos. ¿Qué es lo que quieres de mí?» «Maldito mocoso irrespeto», empezó a gritar Bergerac, pero su compañero lo detuvo con un gesto. «Tranquilo, Miklos, no hace falta tanta hostilidad. Señor Schnee, disculpe a mi camarada. Tiene un problemita con el temperamento». Whitley recordó al esbirro de los Fang al que Jensen había operado. Y era evidente que el Minotauro tenía algo mucho peor que un simple mal genio. «Bien, dejemos las formalidades», dijo Sabine cruzándose de brazos. «Como mi camarada preguntó antes, queremos que contribuyas a nuestra causa. Queremos armas, señor Schnee, y ya demostraste ser un trabajador productivo. Coopera con nosotros y garantizaremos tu seguridad en el futuro cercano». Whitley lo pensó por unos segundos. Luego sonrió y dijo: «No lo haré. De hecho, tengo una contraoferta». Sabine arqueó una ceja, intrigado. «¿Y cuál sería tu propuesta?» «Que me liberen. Saben que el ejército de Atlas ya viene hacia acá para rescatarme. Tienen los números, el entrenamiento y el armamento más sofisticado del mundo. En pocas palabras, van a destrozarlos sin piedad. Suéltenme y les juro que les diré que los dejen en paz». Apenas Whitley terminó de hablar, un silencio pesado se extendió por la cueva. Sabine lo miró inexpresivo, Bergerac estaba atónito y los guardias lo veían como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Jensen simplemente se cubrió la cara con la mano. Entonces alguien empezó a reírse. Otro lo siguió. En segundos, toda la tropa de los Wittefang estalló en carcajadas, excepto Sabine. Algunos se ponían rojos de tanto reír, otros jadeaban sin aire, y varios estaban a punto de caer de rodillas. «¿Qué demonios tiene de gracioso?», gritó Whitley, indignado por ser ridiculizado. Sabine respondió por sus hombres: «Se ríen porque crees que tienes algún control sobre esta situación. ¿En serio pensaste que seríamos tan estúpidos como para soltar a un rehén valioso? Por favor. Sé perfectamente que guiarías al ejército directo a nuestra puerta. Eso, claro, si es que ellos realmente te estuvieran buscando». Con un chasquido de dedos, un esbirro se adelantó con un scroll en la mano. El fauno serpiente tomó el aparato y deslizó su dedo sobre la pantalla, mostrándosela a Whitley. El chico examinó la pequeña pantalla y sintió que la sangre se le helaba. Era un artículo publicado en la portada del Atlas Globe. El titular, para su horror, decía: «Un príncipe en Anima. Whitley Schnee disfrutando del sol de Anima». «¿Qué carajos es esto?», exigió el supuesto príncipe. «Es un encubrimiento, señor Schnee. Parece que su padre creyó mejor ocultar su secuestro al mundo. Sin duda para proteger la imagen de la compañía y la reputación del ejército de Atlas», señaló Sabine, justo cuando las carcajadas se apagaban. Whitley fulminó con la mirada al hombre serpiente. Quería poder quemarlo vivo solo con los ojos. Sabine se inclinó hacia él y preguntó: «Entonces, te lo vuelvo a preguntar. ¿Cooperarás con nosotros?». A pesar de que habían rechazado su propuesta, y aunque ya sabía que nadie iba a venir a rescatarlo, algo dentro del joven genio lo impulsó a responder:
No sabía si era su conciencia o su orgullo, pero Whitley tenía claro que jamás aceptaría ayudar a esos monstruos. Ellos habían herido a muchos de sus amigos, destruido incontables vidas y causado más daño a los reinos que los propios Grimm. Hizo su decisión evidente de la manera más clara posible. Escupió en la cara de Sabine. Reunió toda la saliva y flema que pudo en su garganta y la lanzó directo al rostro del hombre, muy cerca de su ojo izquierdo. Y con todo el odio y la rabia que podía concentrar en su voz, Whitley Strieber le dijo con frialdad: «Vete a la mierda, chupa sangre asqueroso». Todos los presentes, desde los terroristas hasta Jensen, lo miraron impactados. Desde que el muchacho había llegado, jamás lo habían visto actuar así. Durante su primer encuentro con Briolac y Sabine se había mostrado calmado, hasta burlón. Cuando Sabine lo había desafiado a salvar su propia vida, Whitley se había obsesionado casi hasta la locura, pero nunca había cruzado la línea hacia la hostilidad. Ahora, parecía que la compostura del joven Strieber finalmente se había quebrado. Sabine se limpió el rostro con calma y suspiró. «Y yo que esperaba que llegáramos a una resolución pacífica. ¿Hora de nuestro plan de respaldo?», preguntó Briolac, casi con ansias. «En efecto». «Tráiganlo», ordenó Sabine. Briolac sonrió con malicia. Iba a disfrutar esto. El Minotauro se volvió hacia sus hombres e hizo un gesto para que se apartaran de la puerta. Los esbirros entendieron de inmediato y dejaron el espacio libre. Fue entonces cuando se escucharon pasos acercándose, resonando contra las paredes de la cueva. Whitley también los oyó y miró hacia la entrada. Y entonces los vio. 2 guardias entraron arrastrando a un prisionero desconocido. La persona tenía un costal marrón raído cubriéndole la cabeza y vestía un uniforme militar, desgastado y sucio, que alguna vez había sido blanco impecable. Whitley comprendió al instante. Aquel hombre era parte del ejército de Atlas y estaba siendo tratado como él. Al llegar al centro de la cueva, los guardias empujaron al recién llegado al suelo con violencia. El prisionero gimió de dolor al chocar contra las rocas. Briolac se acercó, lo tomó del cuello y le arrancó el costal. Whitley pudo ver su rostro. Un hombre de piel pálida, cabello castaño rizado y facciones marcadas por el maltrato. Tenía un ojo morado, el labio partido y la cara cubierta de golpes. Estaba claro que no lo habían tratado nada bien. El hombre habló con voz áspera y ronca. «Malditos bastardos». Whitley reconoció el acento. Lo conocía. Ese hombre era Doyle, uno de los soldados asignados a su escolta personal. Había sobrevivido a la emboscada, pero había terminado cautivo igual que él. Por su estado, estaba claro que los Fang lo consideraban todavía más inútil que a él. A su lado, Jensen estaba tan sorprendido como Whitley. El doctor lo encaró. «Me dijiste que no había más sobrevivientes». Sabine se encogió de hombros. «Mentí. ¿Hay otros más?», pensó Whitley, incrédulo por el giro de los acontecimientos. Entonces escuchó la voz de Sabine de nuevo y prestó atención. «Señor Strieber», comenzó, avanzando hasta quedar junto a Briolac. «Hemos sido muy pacientes contigo. Te dimos tu espacio, te permitimos acceso a nuestros recursos, y a cambio nos escupes en la cara. Primero en sentido figurado y ahora, muy literalmente». Jensen intentó intervenir, pero un par de grunts lo detuvieron apuntándole con sus rifles. «Pensamos que eras alguien razonable y responsable, considerando tu inteligencia. Pero en vez de eso, resultaste ser un niño arrogante y caprichoso que se cree un hombre. Nos has obligado a actuar, señor Strieber». A Whitley no le gustaba nada hacia dónde iba aquello. «Whitley Strieber», continuó Sabine, «te presento una nueva propuesta. Queremos armas, y tú vas a construirlas. Si te niegas», sacó su pistola y apuntó directo a la sien de Doyle, «mataré a este hombre aquí y ahora». Whitley rió nervioso, como intentando convencerse de que todo era una broma. «No puedes estar hablando en serio. Esto es un chiste, ¿cierto? ¿Una especie de truco?». Sabine montó el martillo del arma. «Tienes hasta la cuenta de 3 para darme una respuesta». 1, Doyle gimió de miedo, lágrimas escurriendo de su único ojo bueno.
Ok, esto ya no tiene nada de gracioso, balbuceó Whitley, todavía en negación. 2. El dedo de Sabine acarició el gatillo. Whitley comenzó a entrar en pánico. Vio a Doyle rezando en voz baja, suplicando por su vida. Bryolak reía con deleite, como si aquello fuera el mejor espectáculo del mundo. Alto, lo haré. Lo haré, maldita sea. Gritó Whitley, su voz resonando por todo el laberinto de túneles. Podría ser un Schnee, pero no creía que valiera la vida de otro hombre. Doyle estaba desarmado, herido, y merecía vivir. Sabine bajó la vista hacia él. Me alegra que podamos entendernos, señor Schnee. Guardó la pistola en su funda y miró al soldado aliviado. Eres muy afortunado, soldado Doyle. Hoy no te mataré. Doyle esbozó una débil sonrisa de gratitud y miró a Whitley con un gesto de agradecimiento. El muchacho suspiró, aliviado de haber salvado su vida. Cerró los ojos y respiró hondo, aún con la adrenalina corriendo por sus venas. Van. Los ojos de Whitley se abrieron de golpe. Miró hacia un lado y casi vomita ante la escena. Sabine había cumplido su palabra y no había matado a Doyle. Pero Bryolak nunca había hecho esa promesa. El Minotauro se erguía con orgullo, como un cazador satisfecho de su presa. Su pistola aún humeaba, el olor a polvo y pólvora impregnaba el aire. El cuerpo de Doyle yacía de lado, con los ojos vidriosos y la boca abierta en un grito que jamás salió de su garganta. Una mancha de sangre se expandía bajo su cabeza, mientras un agujero en su frente dejaba escapar un río oscuro y viscoso. Whitley solo pudo quedarse mirando el cadáver. Ese hombre, que hacía apenas un instante respiraba, ahora era un despojo inerte. No había visto el proyectil atravesarlo, pero podía sentirlo en su mente. La bala penetrando la piel, atravesando el cráneo y el cerebro, y saliendo por el otro lado en un chorro nauseabundo de sangre. Ni siquiera notó que Sabine le estaba hablando hasta que escuchó su voz. Contrario a lo que piensas, señor Schnee, aquí no tienes ningún control. Puede que tu nombre pese en tu tierra, pero aquí no vale prácticamente nada. La realidad es que ahora tu vida nos pertenece. La única forma en que puedes pagarnos es proporcionándonos nuevas armas y equipo. Hasta que llegue el momento de tu liberación, trabajarás para nosotros. Whitley sintió que el estómago se le hundía. Y si vuelves a negarte a cooperar, mataremos a otro prisionero, añadió Sabine, señalando el cadáver. Esto fue una advertencia. Estoy seguro de que no querrás que se repita. Dicho esto, los de la White Fang salieron de la habitación, arrastrando el cuerpo de Doyle con ellos. Whitley siguió mirando el punto exacto donde el hombre había caído, con un pequeño charco de sangre marcando el lugar de su muerte. Por más que intentaba, no podía apartar la vista del rojo brillante. La escena se repetía una y otra vez en su mente, como si estuviera revisando una grabación en busca de alguna señal de que todo había sido un montaje. Pero al no encontrar nada que sustentara esa idea, sus rodillas cedieron y cayó al suelo. Entonces le vinieron a la mente las palabras de su abuela. Si no bajas ese ego, un día te va a costar caro. Los Schnee siempre creyeron tener el control de todo. Whitley pensaba que tenía ventajas sobre esos hombres, que era intocable, que su apellido valía oro incluso ahí. Estaba convencido de que no podían hacerle daño, así que decidieron matar a otro en su lugar. Yo lo maté. Tal vez Bryolak apretó el gatillo, pero fue su propia terquedad lo que condenó al hombre. La culpa lo consumía tanto que no se dio cuenta de que Jensen se había acercado. El doctor se arrodilló a su lado, le puso una mano tranquilizadora en el hombro y le dijo: «Ve a sentarte en tu catre, hijo. Yo me encargo de limpiar esto». Casi sin darse cuenta, sus piernas comenzaron a moverse solas, llevándolo hasta la litera que había sido su cama los últimos 4 días. Mientras Jensen comenzaba a limpiar la sangre, Whitley se sentó en silencio, repasando una y otra vez lo ocurrido. Poco a poco, sus pensamientos se extendieron a los días anteriores y luego a toda su vida. Pasó horas cuestionándose cada decisión, tratando de encontrar si alguna vez había hecho algo que beneficiara a alguien más que a sí mismo. Tras esa larga reflexión, descubrió con amargura que siempre había vivido buscando ponerse por encima de los demás.
Tengo que ser mejor. Horas después llegó la hora de la cena. Jensen encendió un fuego para calentar el arroz y asar un poco de carne. Whitley no dijo nada, limitándose a observar las llamas chisporroteantes. El doctor notó el silencio del joven. No puedes dejar de pensar en eso, ¿verdad? Whitley no respondió, prefirió seguir mirando el fuego. Jensen suspiró. Sé que es duro, pero tienes que aceptar que no había nada que pudieras hacer para salvarlo. Lo iban a matar de todas maneras. Sabía que sonaba frío, pero era la verdad. Según podía ver, Whitley seguía atrapado en aquel instante en que el prisionero murió. Lo notaba reflejado en esos ojos azul ártico que no parpadeaban. Mientras removía el arroz en la olla, escuchó que el muchacho murmuraba casi en un susurro. HC/LC. Jensen parpadeó sorprendido. ¿Qué dijiste? Whitley repitió ya con voz normal. Le gustaba HC/LC, me llamaba Sabelo todo, y era fan de Fred Mercury. ¿Tenía familia, novia o novio? Preguntó el doctor. No lo sé. Si la tenía, nunca se enterarán de que murió, al menos si es cierto lo que Sabine me mostró. ¿En el comunicador? ¿Qué decía? Que al parecer estoy disfrutando unas relajadas vacaciones aquí en Anima, dijo con desdén. Eso sí que es típico de mi padre. Jensen dejó de mover la cuchara y entrelazó las manos. Me imagino que tu padre ha hecho cosas así antes, ¿no? No tienes idea, bufó Whitley. Siempre que pasa algo malo, mi papá lo barre debajo de la alfombra. Que Winter se unió al ejército, él lo pinta como si hubiera abandonado a la familia. Que Weiss decidió ir a Beacon, le dice a la prensa que está en una fase rebelde. Lo único que no ha intentado ocultar es el maldito alcoholismo de mi madre. Pero esto, el chico soltó una risa amarga. Oh, esto sí se lleva el premio. Claro que estoy en Anima, pero estoy lo más lejos posible de estar relajado, y desde luego esto no son unas malditas vacaciones. Jensen notó que Whitley estaba enfureciéndose como nunca antes. El doctor, sin embargo, permaneció sereno. Parecía que los problemas de aquel joven venían de mucho antes, incluso de antes del accidente y las esquirlas que ahora tenía incrustadas en el pecho. La muralla que los Schnee habían levantado para ocultar sus miserias estaba a punto de derrumbarse. ¿Quieres hablar de eso?, preguntó el doctor, ofreciéndole la única terapia que podía dar. Whitley se encogió de hombros. ¿Por dónde empiezo? Tengo 16 años acumulando problemas, y aún así son poca cosa comparados con lo jodidos que han sido estos últimos días. Podríamos empezar con tu familia, sugirió Jensen. ¿Con quién empiezo? Con mi madre, que es una borracha empedernida que pasa más tiempo con una botella que con sus propios hijos. ¿O con mi hermana mayor, Winter, la perfeccionista implacable que desprecia a cualquiera que no cumpla con sus ridículos estándares? ¿O con Weiss, la gran heredera, que no es más que una presumida arrogante, caprichosa y consentida que cree que el mundo le debe todo solo porque sabe blandir una maldita espada? Jensen se arrepintió de inmediato de haber abierto esa caja de Pandora, así que cambió de tema. ¿Y qué hay de tu padre? Whitley dejó de despotricar y se puso serio. Mi padre es un gran hombre. Bajo su liderazgo, la SDC alcanzó logros que ni mi abuelo imaginó. La familia Schnee prácticamente tiene el monopolio del Dust gracias a su genio. El tono de Whitley sonaba como un discurso ensayado, como si lo hubiera repetido demasiadas veces. El doctor no estaba convencido en absoluto. Whitley, háblame con sinceridad. ¿Qué piensas realmente de tu padre? Tal como lo dije, mi padre es un gran hombre, respiró hondo, como preparándose para algo difícil, y exhaló con pesadez. Pero eso no significa que sea un buen hombre. Jensen se sorprendió. No habría imaginado que Whitley, de todos los hijos de Jacques Schnee, tendría problemas con su padre. Había escuchado rumores sobre los escándalos familiares de los Schnee. Solían aparecer en columnas de chismes y en revistas sensacionalistas. Pero eso no significaba que tuviera una buena opinión del hombre, sobre todo considerando que había pasado muchos años atendiendo a mineros heridos en accidentes.
La mayoría trabajaba en minas que apenas cumplían con las normas de seguridad, las mismas que la SDC tenía fama de ignorar. «Cuéntame más de tu padre», le pidió. Whitley se exaltó de inmediato. «¿Qué quieres que te diga? Si con solo ver ese ridículo titular queda claro lo que siente por su propio hijo. Mi padre es un hombre frío y autoritario. Y jamás me ha dicho que me quiere, ni siquiera que le caigo bien. Hasta donde sé, no soy más que otra herramienta para expandir su influencia. Eso en realidad es bastante triste. ¿No tienes a alguien en tu familia en quien puedas confiar?» «No, no tengo a nadie», admitió Whitley con tristeza. Para él, toda su familia lo detestaba. En cuanto a Appy, Pepper y Rodey, estaba convencido de que solo era cuestión de tiempo antes de que hiciera algo que los alejara también. «Entonces eres el chico que lo tiene todo y a la vez no tiene nada», comentó Jensen. El muchacho ni siquiera se molestó en responder. Su silencio bastó como respuesta.